El taller en Kobrov olía a aceite de corte y virutas metálicas. Sobre el banco de trabajo, parcialmente ensamblado, yacía lo que se convertiría en el DP-27, aunque a principios de 1927 solo existía como un conjunto de componentes esperando una prueba de concepto. Vasily Degtyaryov se movía entre la mesa y sus planos, verificando tolerancias con calibradores que habían medido cientos de iteraciones antes de esta. El ensamblaje del cañón descansaba sobre bloques de madera, con su puerto de gas posicionado precisamente a 415 milímetros de la cara de la recámara. Demasiado cerca, y la presión excesiva haría que el ciclo de acción fuera violento, golpeando los componentes y reduciendo la vida útil. Demasiado lejos, y el gas insuficiente no lograría operar el mecanismo de manera confiable. Degtyaryov había calculado la posición basándose en curvas de presión y requisitos de carrera del pistón, pero los cálculos no significaban nada hasta que el metal demostrara las matemáticas. Sobre el cajón de mecanismos, el soporte del cargador de plato atraía la atención de inmediato. Circular, plano, diseñado para aceptar un cargador con 47 cartuchos en una disposición en espiral, violaba la estética de cada herramienta automática que Degtyaryov había estudiado. La Maxim, la Lewis, la Hotchkiss, todas proclamaban su propósito a través de cintas, cargadores verticales o cubiertas de agua. Esta unidad parecía incompleta, como si esperara la conexión de algún sistema mayor. Pero esa aparente falta de elementos era el punto central. Degtyaryov había eliminado cada componente que requiriera una segunda persona, sin cintas que guiar, sin agua que reponer, sin trípodes que ajustar. Un solo elemento de infantería podía tomar esta herramienta, colocar un cargador, desplegar el bípode y comenzar un fuego sostenido. La pregunta era si ese fuego se mantendría el tiempo suficiente para marcar una diferencia. El sistema de gas representaba meses de refinamiento. La operación por pistón de carrera larga se entendía bien, pero entenderlo no garantizaba la ejecución. El pistón debía viajar lo suficiente para asegurar la rotación completa del cerrojo y la extracción, pero mantenérselo bastante corto para que la longitud total fuera práctica. El resorte recuperador debía equilibrar la velocidad del ciclo con la gestión del retroceso. Muy ligero, y la cadencia subiría más allá de los límites controlables. Muy pesado, y el equipo fallaría en condiciones de frío o con munición degradada. Degtyaryov tomó el conjunto del cerrojo. Los tetones de cierre se acoplaban al receptor mediante una rotación simple. Un cuarto de vuelta cerraba, otro cuarto abría. La simplicidad en el cierre significaba simplicidad en la fabricación, y una fabricación sencilla permitía que la herramienta se produjera en las cantidades que la doctrina exigía. El mando militar no necesitaba equipos perfectos, necesitaba equipos suficientes entregados a tiempo para ser útiles. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. 3 meses antes, Degtyaryov se había sentado frente a oficiales de adquisiciones que presentaron requisitos que rayaban en la contradicción, lo suficientemente ligero para que un solo elemento lo llevara junto a su equipo personal, lo suficientemente potente para ofrecer fuego de supresión a distancias superiores a los 300 metros, lo suficientemente confiable para funcionar en condiciones que iban desde el frío ártico hasta el polvo de Asia Central, lo suficientemente simple para fabricarse sin herramientas especializadas, y todo esto recamarado para el 7.62 159 kmr, un cartucho diseñado para rifles de cerrojo, no para sistemas automáticos. El desafío no era crear un equipo automático ligero. Otras naciones ya lo habían logrado. El reto
era crear uno dentro de las capacidades industriales locales, cumpliendo con los requisitos operativos. Los diseños occidentales asumían una precisión de fabricación que las fábricas locales no podían garantizar. Asumían una infraestructura de mantenimiento que la logística no podía proveer. Asumían condiciones de operación que la geografía hacía imposible de predecir. Degtyaryov abordó el problema invirtiéndolo. En lugar de preguntar cómo hacer un equipo perfecto, preguntó qué imperfecciones podían tolerarse. ¿Podría el sistema funcionar con tolerancias ligeramente más holgadas? Sí, si el sistema de gas era permisivo. ¿Podría operar sin un cañón de cambio rápido? Sí, si los enfrentamientos permanecían lo suficientemente breves para evitar la acumulación crítica de calor. ¿Podría alimentarse desde un cargador de capacidad limitada? Sí, si las tácticas enfatizaban el movimiento sobre la supresión continua. Cada compromiso abría un nuevo espacio de diseño. Las tolerancias holgadas significaban un mecanizado más simple. Los cañones fijos significaban menos juntas de precisión. Los cargadores limitados significaban prescindir del mecanismo de alimentación por cinta. Al apilar estos compromisos, la masa se volvió negociable. El equipo resultante pesaba 8 kilogramos, porque Degtyaryov había cuestionado sistemáticamente cada gramo. El diseño del bípode por sí solo tomó 2 docenas de iteraciones. Si se montaba muy atrás, la elevación de la boca durante el uso sacaría al equipo del objetivo. Si se montaba muy adelante, el operador no podría controlar el retroceso efectivamente. La posición final, cerca de la boca, creó un punto de equilibrio que mantenía la estabilidad, permitiendo un giro rápido. Las patas se bloqueaban con pestillos de resorte simples, sin mecanismos de ajuste, sin complejidad, nada que se rompiera o requiriera mantenimiento. Degtyaryov entendía que el diseño de estos sistemas era una optimización restringida. Cada característica servía para múltiples funciones y cada función imponía intercambios. La forma de la culata posicionaba el ojo del usuario a la altura correcta para las miras mientras proporcionaba un apoyo estable. El ángulo de la empuñadura permitía el control durante el retroceso, manteniendo simple el mecanismo del gatillo. Las dimensiones del cajón de mecanismos acomodaban la carrera del portacerrojo, manteniendo la rigidez estructural. Pero toda esta ingeniería no valdría nada si el sistema de alimentación fundamental fallaba, y el cargador de plato, ese distintivo perfil circular, seguía siendo la mayor incertidumbre del diseño. La lógica del mecanismo seguía principios establecidos décadas atrás, pero su implementación requería precisión en la ejecución. Cuando el gatillo liberaba la aguja percutora, esta golpeaba el fulminante con fuerza suficiente para encender el propelente. A medida que la presión aumentaba en la recámara, el proyectil aceleraba por el cañón mientras el gas se desviaba por el puerto hacia el cilindro inferior. Este gas, aún expandiéndose a alta presión, impulsaba el pistón hacia atrás. El pistón estaba rígidamente conectado al portacerrojo, traduciendo la presión del gas en movimiento mecánico. Mientras el portacerrojo retrocedía, las superficies de leva mecanizadas en su cuerpo enganchaban las superficies correspondientes en el cerrojo. Estas levas obligaban al cerrojo a rotar, desenganchando los tetones de cierre del receptor. Con el cerrojo liberado, todo el conjunto continuaba hacia atrás. El extractor, una uña con resorte integrada en la cara del cerrojo, extraía el casquillo usado de la recámara. Un eyector posicionado en el receptor golpeaba el casquillo en el momento preciso, expulsándolo fuera del equipo. El resorte recuperador, comprimido durante este movimiento hacia atrás, almacenaba energía para el ciclo de avance. En el límite posterior del recorrido, la fuerza del resorte invertía la dirección del portacerrojo. Al avanzar,
La cara del cerrojo contactaba un nuevo cartucho sostenido en la parte superior de la posición de alimentación del cargador. El impulso del portacerrojo empujaba el cartucho hacia la recámara. Cuando el cerrojo llegaba a su posición final, las superficies de leva invertían su acción, rotando el cerrojo y asegurando los tetones. La aguja percutora, mantenida bajo tensión, quedaba lista hasta que el gatillo la liberara para el siguiente ciclo. Esta secuencia se repetía 500 veces por minuto, la cadencia cíclica del DP-27, ni excepcionalmente rápida ni notablemente lenta. Esta frecuencia equilibraba la capacidad de control con el efecto de supresión. Cadencias más altas consumían munición rápidamente y generaban un calor que degradaba la precisión. Cadencias más bajas reducían la efectividad en el rol de apoyo. El mecanismo de ajuste del sistema de gas permitía regular el recorrido del pistón. En condiciones óptimas con munición de calidad, el regulador podía cerrarse parcialmente, reduciendo la cantidad de gas que entraba al cilindro. En condiciones adversas, temperaturas bajas, componentes sucios o munición de baja calidad, abrir el regulador aumentaba el flujo de gas, asegurando un ciclo positivo. Esta capacidad de ajuste significaba que el equipo podía funcionar a través de los extremos ambientales que las fuerzas encontrarían. El calentamiento del cañón imponía límites operativos. Después de aproximadamente 150 disparos de fuego continuo, la temperatura del cañón alcanzaba niveles que afectaban la precisión y, de mantenerse, podían causar cambios metalúrgicos que debilitarían el acero. Degtyaryov diseñó el cañón para ser removido sin herramientas una vez que se aflojara un collar de bloqueo, permitiendo el reemplazo en condiciones de campo. Pero el diseño de cañón fijo significaba que las escuadras no podían mantener un fuego verdaderamente ininterrumpido como lo hacían los sistemas enfriados por agua y alimentados por cinta. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en ese momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Las primeras pruebas de uso revelaron lo que los planos no pudieron predecir. La posición del puerto de gas resultó correcta. El equipo ciclaba de forma confiable con munición de fábrica. Sin embargo, la alimentación del cargador presentó problemas inmediatos. Los cartuchos ocasionalmente fallaban al avanzar suavemente, con la cara del cerrojo pasando por encima del cartucho en lugar de recamararlo correctamente. Degtyaryov examinó de cerca el mecanismo de alimentación. El cargador de plato sostenía los cartuchos en una disposición en espiral, con un rotor impulsado por resorte que los hacía avanzar hacia la posición de alimentación. La geometría era compleja. Cada cartucho tenía que rotar desde su posición en la espiral para alinearse con el eje de la recámara. La acumulación de tolerancias en la fabricación del cargador, las dimensiones del receptor y la geometría de la cara del cerrojo creaban desalineaciones ocasionales. La solución requirió rediseñar los labios de alimentación y ajustar la tensión del resorte del rotor del cargador. Una presión de resorte más fuerte aseguraba una alimentación positiva, pero una fuerza excesiva sobrecargaría el portacerrojo durante el ciclo, causando potencialmente fallas cuando el resorte recuperador no pudiera vencer la resistencia de alimentación. Degtyaryov se decidió por una posición intermedia, tensión suficiente para mantener la confiabilidad de alimentación, permaneciendo dentro de la capacidad de fuerza del portacerrojo. Surgieron problemas de extracción con el uso prolongado. A medida que la recámara se calentaba, los casquillos se expandían y se sujetaban con más fuerza a las paredes. El extractor, dimensionado para una extracción a temperatura normal, ocasionalmente desgarraba el borde del casquillo en lugar de liberarlo. Degtyaryov
aumentó la profundidad del gancho del extractor y modificó su tratamiento térmico para proporcionar una mayor resistencia a la tensión. Estos cambios eliminaron las fallas de extracción en las pruebas posteriores. El montaje del bípode requirió refuerzos. Los diseños iniciales permitían una flexión excesiva durante el uso, lo que causaba que el equipo rebotara y afectara la precisión. Fortalecer el soporte y reposicionarlo ligeramente hacia adelante mejoró la estabilidad sin aumentar significativamente el peso. El ajuste representó un intercambio de ingeniería clásico, añadir material en un lugar para mejorar el rendimiento, mientras se eliminaba en otro para mantener los objetivos de masa total. El refinamiento del mecanismo del gatillo consumió semanas. El enganche del fiador debía ser lo suficientemente nítido para disparos controlados y a la vez lo suficientemente confiable para el fuego automático. Demasiado enganche hacía que el gatillo fuera pesado e inconsistente, muy poco, y el equipo corría el riesgo de activaciones accidentales o fuego descontrolado. El diseño final equilibró estos requisitos mediante una geometría cuidadosa y la selección de resortes. La verificación de la alineación de las miras mostró una precisión aceptable a 300 metros, el alcance efectivo del equipo. Más allá de esta distancia, la combinación de la balística del cartucho y la longitud del cañón hacía que el fuego preciso fuera poco práctico. Pero dentro de esos 300 metros, operadores debidamente entrenados podían entregar un fuego efectivo, cumpliendo con el requisito táctico. La verdadera importancia del cargador de plato se hizo evidente no durante las pruebas de tiro, sino durante las simulaciones operativas. Cuando los soldados practicaban el despliegue del equipo, desde la marcha hasta la posición de uso, las ventajas del diseño del cargador surgieron claramente. Un sistema alimentado por cinta requería al menos 2 personas para una operación práctica, una para operar y otra para gestionar la cinta y evitar atascos. Incluso los diseños que teóricamente permitían el uso de un solo operador funcionaban mal sin asistencia. La cinta debía protegerse de la suciedad, mantenerse sin enredos y guiarse suavemente hacia el mecanismo. En situaciones dinámicas, estos requisitos creaban problemas constantes. El cargador de plato del DP-27 eliminó esta dependencia por completo. Un elemento cargaba el equipo y varios cargadores llenos. Al llegar a una posición, desplegaba el bípode, montaba un cargador, preparaba el equipo y comenzaba la operación. Sin necesidad de coordinación, sin asistente, sin gestión externa de munición. La capacidad de 47 cartuchos significaba recargas frecuentes, cada 8 a 10 segundos de uso continuo. Pero recargar era una cuestión simple de retirar el plato vacío y montar uno nuevo. Esta independencia transformó la organización de las escuadras de infantería. Anteriormente, los equipos automáticos operaban como elementos especializados, a menudo agregados a las escuadras de fusileros en lugar de estar integrados en ellas. El DP-27 permitió una integración orgánica. Cada escuadra podía incluir a un operador automático que se movía con ellos, se desplegaba cuando era necesario y no requería apoyo especial. Este cambio organizacional impactó toda la doctrina de infantería. La forma circular del cargador servía para propósitos prácticos más allá de la alimentación. Al yacer plano sobre el receptor, presentaba un perfil mínimo cuando el operador estaba pecho a tierra. El diámetro del plato permitía una capacidad razonable sin una profundidad excesiva que interfiriera con la puntería o el manejo, y el diseño distribuía el peso de la munición uniformemente alrededor del centro del receptor, manteniendo el equilibrio durante el uso. Pero Degtyaryov sabía que el cargador también representaba una vulnerabilidad. El plato se extendía sobre el perfil del equipo, creando un objetivo
que podía ser dañado por impactos o escombros. El mecanismo de alimentación en espiral en su interior contenía resortes y seguidores delicados que requerían protección contra la suciedad y la humedad. Los usuarios necesitarían tratar los cargadores con cuidado, un requisito que las condiciones de campo a menudo dificultaban. La alternativa, la alimentación por cinta, habría aumentado la capacidad en escenarios de fuego prolongado, pero habría requerido una segunda persona, añadido complejidad al mecanismo, aumentado el peso y exigido una infraestructura de manejo de munición que la logística no podía asegurar. Degtyaryov eligió la independencia sobre la resistencia y la movilidad sobre la supresión sostenida. Esta elección definió el carácter del equipo. El DP-27 no fue diseñado para reemplazar a los sistemas automáticos pesados. Fue diseñado para dar a las escuadras de infantería una potencia de fuego propia que pudieran desplegar de forma independiente, rápida y sin apoyo especializado. El cargador de Plato hizo esto posible. El DP-27 entró en servicio en 1927 y permaneció en uso de primera línea durante casi 2 décadas. La producción superó las 800.000 unidades, equipando a la infantería a través de conflictos que pusieron a prueba cada aspecto del diseño. El equipo funcionó en temperaturas que congelaban los lubricantes y en el polvo que obstruía mecanismos diseñados con tolerancias más estrictas. La naturaleza permisiva del sistema de gas resultó crucial. Los usuarios podían ajustar el regulador para compensar las condiciones variables, manteniendo un ciclo confiable cuando otros equipos fallaban. El diseño simple del cerrojo significaba que el mantenimiento de campo requería herramientas y entrenamiento mínimos. Los componentes podían ser reemplazados por el armero de la unidad en lugar de requerir servicio de fábrica. Las limitaciones del cargador de Plato se hicieron evidentes en enfrentamientos prolongados. 47 cartuchos desaparecían rápido y recargar bajo presión creaba momentos vulnerables. Los usuarios aprendieron a cronometrar las recargas durante las pausas y a posicionar cargadores de repuesto para un acceso rápido. Estas adaptaciones tácticas compensaron la capacidad restringida del cargador. La eficiencia en la fabricación justificó los compromisos del diseño. Las fábricas produjeron DP-27 en cantidades que equiparon divisiones enteras, y la producción continuó incluso cuando la capacidad industrial enfrentó desafíos severos. La tolerancia del equipo a las variaciones de fabricación significaba que las unidades construidas en diferentes instalaciones o periodos mantenían la compatibilidad. Las piezas podían recuperarse e intercambiarse sin necesidad de ajustes de precisión. Diseños posteriores intentaron abordar las limitaciones del DP-27 preservando sus fortalezas. La modificación DPM introdujo una empuñadura de pistola y reposicionó el resorte recuperador para reducir la sensibilidad al calor del cañón. El RP-46 añadió capacidad de alimentación por cinta, manteniendo la compatibilidad con el cargador. Estas evoluciones reconocieron que el diseño original había logrado sus objetivos centrales, incluso cuando las circunstancias revelaban áreas de mejora. Lo que Degtyaryov creó no fue un equipo perfecto, no existe tal cosa. Creó una herramienta que equilibraba requisitos opuestos dentro de restricciones específicas. El DP-27 dio a la infantería una potencia de fuego móvil y propia cuando la necesitaban, usando las capacidades industriales disponibles en su momento, en una forma que los usuarios realmente podían emplear con eficacia. El distintivo cargador de Plato, visible en fotografías e instantáneamente reconocible, representaba más que un mecanismo de alimentación. Encarnaba una filosofía de diseño que priorizaba la independencia y la simplicidad sobre la capacidad máxima teórica.
En esta priorización, Degtyaryov demostró sabiduría de ingeniería, entendiendo que la mejor solución no siempre es la más sofisticada, sino la que realmente funciona en las condiciones donde debe operar. El legado del DP-27 persiste en los principios de diseño más que en descendientes directos. Los sistemas automáticos ligeros modernos emplean diferentes tecnologías y sistemas de alimentación, pero sirven al mismo propósito fundamental: dar a las unidades pequeñas potencia de fuego propia sin requerir equipos dedicados. Las preguntas que Degtyaryov respondió en 1927 siguen siendo relevantes. ¿Cuánta capacidad es suficiente? ¿Cuánta complejidad es aceptable? ¿Y qué compromisos sirven mejor a la misión que la perfección teórica? Si disfrutas de historias reales y tranquilas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un like y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.